Juan 3, ahora sí, Juan 3, ¿no? Dice la palabra de Dios, Juan 3, 1 al 8. Había un hombre llamado Nicodemo, era uno de los fariseos y líder importante de los judíos. Este hombre fue de noche a donde estaba Jesús y le dijo: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. Versículo 3. Jesús le respondió: Te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Nicodemo le dijo: Pero si uno ya es viejo, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Versículo 5, Jesús respondió: Te digo la verdad, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual. No te sorprendas si te digo: ustedes tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere ir, tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu. Quiero empezar diciendo lo siguiente, mis queridos hermanos, amigos que nos visitan esta mañana, ¿no? Nosotros debemos entender que cuando se predica la palabra de Dios, estamos teniendo un encuentro con el Señor. Nos estamos encontrando con el Señor, ¿no? Hoy aquí estamos teniendo un encuentro con el Señor. Tal vez no lo ves físicamente, pero en espíritu el Señor está aquí con nosotros. Él está hablando, Él está en medio de su pueblo. Y quiero motivarles a los líderes que están aquí. Yo sé que se está yendo la luz. Tenemos este gran problema, ¿no? Pero ya he visto, me han mandado fotos de los grupos sin luz, están con su velita y están predicando la palabra. Hoy algunos que tienen más dinero se han comprado un generador y están haciendo el trabajo de la obra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando estamos compartiendo la palabra de Dios en los grupos, están teniendo un encuentro con Dios. No dejes de reunirte. No dejes de reunirte en tus grupos cada semana, ¿no? Y lo que estamos leyendo aquí es un encuentro que tuvo este hombre llamado Nicodemo. Se encontró con el Señor, ¿no? Y es justo lo que sucede en ese momento, ¿no? Y la predicación es lo que realmente transforma el corazón de cada persona. No son las emociones, no son las experiencias. Lo que realmente transforma un corazón y hace que alguien nazca de nuevo es la predicación de la palabra de Dios, redarguyendo, regenerando y tocando a cada persona, ¿no? Esto es algo personal, es la manera en la que el Señor trata y habla con cada uno de nosotros, ¿no? Y es importante reconocer que cuando nos encontramos con Él, ¿no? Él ya nos conoce. Cuando tú te encuentras con Él, no es que Él recién te está conociendo, el Señor ya te conoce. El Señor ya sabe tus pensamientos, sabe las intenciones de tu corazón. Por eso que en una ocasión hay un texto que Él dice que Él conoce los corazones de todos y por eso dice, Él no se confiaba de nadie, dice la palabra. Porque Él ya sabe. Él te conoce a ti, te conoce desde antes de que nazcas. Te conoce desde antes de la fundación del mundo. Y si hoy usted quiere ponerle un título a este mensaje, creo que usted lo vio en las redes, el título es Jaque Mate. Yo no sé si alguna vez usted ha jugado ajedrez. ¿Quiénes han jugado alguna vez ajedrez o saben sobre el ajedrez? Saben que existe un juego que se llama ajedrez, ¿no? ¿Usted sabe de qué se trata el juego de ajedrez? El juego de ajedrez es un juego de tácticas, ¿no? Es un juego de estrategias, es un juego de movimientos, ¿no? Imagínate que vas a jugar ajedrez, ¿no? Con alguien que ya sabe lo que tú estás pensando, con alguien que ya sabe los movimientos que tú vas a hacer en el tablero. ¿Quién usted cree que va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿No? Va a ganar el que ya sabe tus movimientos, ¿no? Que ya reconoce cuál es tu siguiente jugada, que ya reconoce cuál es la ficha que vas a mover, ¿no? Y sabes cómo tú reconoces que vas a perder en el juego. A ver, ¿cómo lo reconocemos? ¿Cómo sabes que ya vamos a perder en ajedrez? Cuando alguien te grita, ¿cómo te grita? Jaque mate. ¿Qué significa la palabra jaque mate? ¿No? ¿Qué significa esto? Que el próximo movimiento que hagas para donde sea que te vayas, vas a perder. Eso es jaque mate. El movimiento que hagas, vas a perder, ¿no? ¿No? ¿Quién de nosotros, no, podemos decir que en nuestro encuentro con el Señor Él nos hizo jaque mate? Yo lo puedo decir. Cuando yo me encontré con el Señor me hizo jaque mate porque Él conoce mis pensamientos. Él conocía mi siguiente movimiento. Eso es lo que significa esta frase, ¿no? Cualquier movimiento que hagas, te van a ganar, no importa dónde puedas moverte, ¿no? Y Nicodemo aquí tiene un encuentro con el Señor.
Se encuentra con el Señor y este hombre, ¿qué era? Era un fariseo, los fariseos era un movimiento político religioso en la época del Señor. Nicodemo era el líder, la Biblia dice, de este movimiento. Era un hombre reconocido, era un hombre que tenía influencia, ¿no? Sería como en estos días un diputado, tal cual. Un diputado de uno de los dos partidos que habían en aquella época. Él era un diputado, no sé si pues podríamos también llamarle un asambleísta, ¿no? Era un hombre importante, era un hombre poderoso, ¿no? Un hombre educado, un hombre con estatus, era un hombre rico, ¿no? Era un hombre con mucha influencia. Nicodemo, para que usted sepa, y como trivia o como cultura general, el nombre Nicodemo viene de la palabra Nic, que significa victoria. Nic, la palabra o la primera parte del nombre de él significa victoria y demo sobre la gente. Y como trivia se los dejo aquí, Nic viene de ahí viene la marca de zapatos Nike, los zapatos que está usando Dorita el día de hoy, ¿no? Nike, victoria. Eso se lo dejo como un dato curioso. De ahí viene el nombre Nicodemo, ¿no? Nic, victoria, Codemo, sobre la gente. Y este hombre vino de noche a ver a Jesús, ¿no? ¿Por qué vino de noche? Aquí vienen algunas preguntas que nos saltan, ¿no?, en la mente, ¿no? ¿Por qué viene de noche a buscar al Señor? ¿No? Es muy probable, que lo hizo por la presión de sus colegas, ¿no? De sus amigos, del qué dirán. La semana pasada hablábamos de eso, ¿no? Hay mucha gente que no se acerca a Dios por el qué dirán. ¿Qué pensarán mis amigos? ¿Qué pensará la gente a mi alrededor? Y él no se acerca, va de noche a ver al Señor. ¿Por qué? Porque no quería que los enemigos de Jesús lo descubrieran que lo estaba visitando al Señor. Por eso fue de noche. Y yo sé que a veces hay personas que para que no los descubran, siempre pues se van de noche por ahí a hacer cosas donde queremos o quieren que no les vean, se van de noche escondidos, ¿no? Ahora yo te pregunto en esta mañana, no sé si tú tienes ese mismo deseo de Nicodemo, de conocer al Señor, de buscarle, de encontrarte con Él, pero hay prejuicios, hay gente, hay costumbres, hay tradiciones ancestrales que te dicen, yo quiero buscar al Señor, yo quiero venir a la iglesia, pero yo soy de la religión popular y eso no me deja, porque mi papá fue de esta religión, mi mamá, mi tatarabuelo, y yo tengo que morir en esta religión. Yo creo que eso es lo que le estaba pasando a Nicodemo. Soy fariseo, judío, guardo la ley, ¿no? Entonces no me pueden vincular con este hombre, ni con este movimiento, ni con esta gente, ¿no? Y por eso va escondido a buscarlo al Señor. Y tal vez la pregunta es, no tanto por qué fue de noche, sino ¿por qué fue? ¿Por qué fue? Porque él era un hombre que lo tenía todo, mis hermanos. Tenía dinero, tenía influencia, tenía poder, es líder, es educado. ¿Qué más necesita Nicodemo? Y ponte a pensar en alguien así, ¿no? Alguien que lo tiene todo. Alguien que tiene un buen carro, alguien bien vestido, ¿no? Alguien bien peinado, alguien con buen físico, ¿no? Graduado de una buena universidad, tiene un importante puesto en una empresa. La esposa se ve como modelo de la revista de Prati. O sea, imagínate, ¿qué le puede faltar a ese hombre, ¿no? Y dice, este lo tiene todo, ¿no? Y así es Nicodemo. Ese es el tipo de persona de Nicodemo, ¿no? Lo tiene todo aparentemente, pero realmente no lo tiene todo. Y por eso va Jesús, porque él está intrigado, porque él está curioso, porque sabe que algo le falta en su vida. Y es probable que algunos de ustedes aquí presentes, y los que no, y los que nos están mirando a través de las redes, tal vez lo tengas todo. O por lo menos tengas una calidad de vida, una vida mediana, una vida que dice, bueno, ¿qué me falta? Tal vez estás así como Nicodemo, ¿no? O tal vez no tengas nada. Tal vez estás pasando por tiempos difíciles en tu vida. Y por eso estás buscando algo más. Te falta algo más. Y Nicodemo estaba así. Aparentemente lo tenía todo, pero le faltaba algo. Lo más importante, y Nicodemo no se lo quería perder, ¿no? ¿Fue curiosidad? No lo sé, ¿no? Yo pienso que Nicodemo estaba preocupado y Nicodemo tenía dudas. Me ponía a pensar esta semana, ¿por qué fue Nicodemo? Claro, fue de noche, quería cuidar su reputación, pero ¿por qué fue? Yo creo que Nicodemo tenía dudas, estaba preocupado, se sentía culpable,
Porque él viene de una religión con muchos defectos. Y no lo digo yo, el Señor lo mostró. Lo mostró en cada uno de sus sermones. Usted lea el Sermón del Monte. Así decían ustedes, pero yo digo así. Ustedes hacen de esta manera, pero esta es la forma correcta. En autoridad él hablaba. Y él estaba en una religión que venía de muchos defectos. En su corazón sabía que él vivía en hipocresía y sabía que realmente no conocía a Dios ni tampoco lo amaba. Sabía que no había un cambio en su vida, que vivía esa vida en una estructura, vivía esa vida en una plataforma tradicional, pero que realmente era totalmente muerta, que realmente no era lo que él necesitaba en su vida. Y muchas veces tal vez nosotros venimos de una tradición y venimos de una costumbre, como Nicodemo. Pero muchas veces esa tradición y esa costumbre no nos dejan tener una relación real con el Señor Jesucristo. Es una barrera que está ahí entre nosotros y Dios. Una barrera. Yo pienso que estos eran los verdaderos motivos por los cuales fue a ver al Señor. Porque estaba preocupado, tenía dudas. Porque él sabe que su corazón es corrupto. Él sabe que su corazón está lleno de pecado. Vive de apariencias. Pero detrás de esa máscara, detrás de esa vestimenta, ¿no? Es un hombre hipócrita, un hombre necesitado, un hombre que le falta mucho y tiene dudas de dónde va a pasar la eternidad. Tal vez era lo más importante que a él le preocupaba. Y hay mucha gente que vive en una tradición y no sabe dónde va a pasar su eternidad. No está seguro de dónde va a vivir eternamente. Así estaba Nicodemo, sin saber. Veamos, sigamos adelante, veamos lo que dice Nicodemo. Versículo 2, dice: Maestro, nosotros sabemos que Dios te envió a enseñarnos, porque nadie sin la ayuda de Dios puede hacer las señales milagrosas que tú haces. ¿Qué está haciendo aquí Nicodemo? Nicodemo está reconociendo que Jesús fue enviado de Dios, ¿no? Sabe que el mensaje que Jesús comunica es verdadero y que Él es el Dios, Él es Dios y las enseñanzas son evidencia de que vienen de Dios, ¿no? Pero es interesante lo que él dice. Nosotros sabemos. ¿Cómo que nosotros sabemos? ¿Que viniste con un amigo imaginario? ¿Tienes un ratoncito metido en el bolsillo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿No? Sabemos que nosotros es plural, ¿no? Y no sabe solo él, hermanos. Lo que Nicodemo está tratando de decir es: saben los fariseos. El grupo de donde yo vengo, el grupo que represento, aunque no saben que estoy aquí contigo, ellos saben que tú vienes de Dios. Porque nada de lo que estás haciendo lo podrías hacer sin el respaldo de Dios. No puedes hacerlo sin el respaldo de Dios, ¿no? Y así dice el principio, ¿no? Él lo dice, mejor dicho, en Juan 1, dice: era de los fariseos y líder importante de los judíos, ¿no? Eso es lo que saben sus propios enemigos, los enemigos del Señor, los que 3 años más adelante lo crucifican. Ellos sabían que Él venía de Dios. Ellos reconocían que Él venía de Dios, ¿no? Y así hay muchos hermanos, muchos líderes religiosos metidos en sectas, metidos en la religión popular, que saben la verdad y solo la saben. Pero hay uno que se separa y se va de noche y lo busca. Y lo va a buscar. Uno. Y ese es Nicodemo. Vean lo que dice el versículo 3. Jesús le respondió: te digo la verdad, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios, ¿no? ¿Qué tiene que ver esa respuesta, mis hermanos, con lo que está diciéndole Nicodemo? ¿Qué tiene que ver esa respuesta? Él está diciendo: tú vienes de Dios porque lo que tú estás haciendo no lo puedes hacer por tus propios medios, tienes que tener el respaldo de Dios. Y mire con lo que le sale el Señor a Nicodemo: el que no nace de nuevo no tiene parte en el reino de Dios. Lo que está haciendo aquí Jesús, ¿sabes qué es lo que está haciendo Jesús? Está tratando con la verdadera necesidad que tenía Nicodemo. Le está diciendo directamente: tú vienes realmente por esto que tienes en tu corazón. Tú vienes por esto. Jaque mate, le está diciendo. Jaque mate, Nicodemo, ¿no? Y aunque Nicodemo viene con otra cosa, fue lo mismo que hizo la samaritana, que vamos a hablar más adelante de ella. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que hay que adorar acá, y lo de allá se le fue por las ramas la samaritana. Y el Señor, ¡pum! Directo: esta es tu necesidad, mujer. Y es lo mismo que está pasando aquí con Nicodemo, ¿no? Es lo mismo que está pasando.
El Señor no le dice nada sobre eso, las adulaciones que le está dando. El Señor se enfoca en lo que más importa, en lo más importante. De cierto te digo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo, ¿no? Y muchas veces buscamos al Señor. Hay mucha gente, y yo estuve también en esa situación. Señor, ¿por qué no me ayudas? Señor, ¿dónde estás? ¿No? Le decimos muchas cosas al Señor, ¿no? Pero el Señor lo que está más interesado es en tu alma. El Señor lo que más interesado está es en tu salvación, ¿no? El Señor te dice, hablemos de lo que es importante. Hablemos de lo que realmente importa o lo que es primero, ¿no? Señor, ¿por qué no me contestas? Pero el Señor está mandándonos otro mensaje. Nos está dando otra respuesta, porque Él sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él conoce el corazón del hombre, ¿no? Él es experto en ajedrez. El Señor es experto en ajedrez. Él sabe tus movidas, ¿no? Pero Él sabe lo que realmente hay en tu corazón y en mi corazón, ¿no? Y el Señor le dice, el que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Y nos hacemos la pregunta, ¿qué tiene que ver con esto? ¿No? Porque es exactamente lo que estaba buscando Nicodemo, mis hermanos. Y ahí radica su preocupación, ahí radica el temor de este hombre, este líder religioso, ¿no? Sabía que no estaba dentro del reino. Nicodemo sabía en su corazón, yo estoy fuera del reino. Mi corazón está podrido, estoy mal. Si supieran todo lo que soy, cuando nadie me ve, si supieran cómo soy, cuando la gente no está, porque yo llego y todo el mundo me hace pleitesía y todo el mundo piensa que yo soy el hombre que me sé las respuestas, pero realmente estoy perdido. Eso es lo que pensaba Nicodemo, hermanos, ¿no? Eso es lo que pensaba, eso es lo que tenía en su corazón Nicodemo. Él sabía que no estaba dentro del reino y no tenía una verdadera relación con Dios. Y por eso Jesús le tiene que decir, tienes que nacer de nuevo. Pero Nicodemo no entiende, más bien se le hace todo un cuáquer ahí en su mente, no entiende, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Y hermanos queridos, a veces no entendemos las verdades espirituales. Y respondemos como Nicodemo dice. ¿Qué dice Nicodemo? Versículo 4. Pero si uno ya es viejo, Señor, ¿cómo puede nacer de nuevo? ¿Acaso puede regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Nicodemo está confundido, mis hermanos. No entiende lo que el Señor le está tratando de enseñar. No entiende, está más confundido. ¿Cómo se hace esto? Le dice. ¿Cómo lo hago? Y aquí el Señor le dice dos cosas importantes que creo que hoy van a ser clave para cada uno de nosotros. Él le dice, me encanta lo que le dice, te digo la verdad, versículo 5 le dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, ¿no? Yo le pregunto aquí, ¿alguien aquí quisiera llegar al reino de los cielos? Levánteme la mano. ¿Cuántos quieren realmente llegar al reino de los cielos? Usted y yo vivimos en el reino de Dios aquí en la tierra. Pero esto es sombra de lo que va a venir cuando vayamos a la presencia del Señor. Algún día estaremos para siempre con Él. La pregunta es, ¿estás listo para entrar al reino de los cielos? ¿Estás listo de si ahorita sales, te atropella un carro, te mueres? ¿Dónde te vas? ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Esa es la pregunta más importante de todas en la vida cristiana, mis hermanos. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Pues el Señor lo lleva a Nicodemo a hacerle pensar en eso. Y le dice, el que no nace de agua, el que no nace de espíritu, no puede ver el reino de los cielos. Dos cosas importantes. Nacer de agua, mis hermanos. ¿Qué significa nacer del agua? Tal vez muchas veces hemos leído Juan 3 y no nos paramos en esos detalles importantes. Siempre vamos al 16 y predicamos con eso. Pero ¿qué significa nacer de agua? ¿No? Recordemos que el ministerio de Jesús, hermanos, inicia con un hombre llamado Juan ¿cómo? Juan el Bautista, primo del Señor Jesús. La mamá de Juan y la mamá de Jesús eran primas. Y ellos vendrían a ser tal vez como primos en segundo grado, no eran parientes. Pero Juan el Bautista, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Bautizaba. Juan el Bautista bautizaba, ¿no? Bautizaba en agua. ¿Para qué? ¿Qué dice? Era un bautismo de arrepentimiento. ¿Ya? Entonces ya vaya cogiendo el hilo. ¿Qué significa nacer de agua? Juan el Bautista bautizaba un bautismo de arrepentimiento. Hermanos, mire, no hay nada sobrenatural ni increíble en el agua. Es agua. Es agua normal. Es agua. En el agua en sí no hay nada.
pero sí en la actitud, escúcheme acá, de confesar nuestros pecados, de arrepentirnos, ¿no? Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Toda persona para poder entrar al reino de Dios tiene que dar un giro de 180 grados y empezar a caminar en otra dirección. Si realmente quieres nacer de agua, tienes que arrepentirte de tu vana manera de vivir, de tu pecado, de tu pasado, de tu vida, de todo lo que has hecho, de todo lo que ha entristecido el Espíritu de Dios, de todo lo que te ha alejado de Dios. Dice la Biblia que la ira de Dios está siempre sobre el impío. Tienes que arrepentirte de tu impiedad. ¿Quieres venir a Cristo? ¿Quieres nacer de nuevo? Necesitas nacer de agua. Tienes que arrepentirte. Y el símbolo de ese arrepentimiento es que te bautizas. Por eso es que nosotros como cristianos evangélicos no bautizamos bebés. Porque los bebés no se pueden arrepentir de nada, no tienen conciencia de su pecado. Pero una persona en tus cabales, adulta, entiende que ha ofendido a Dios y que tiene que arrepentirse porque la ira de Dios está sobre esa persona. Para nacer de nuevo necesitas nacer de agua o arrepentirte de tus pecados, ¿no? No puedes seguir siendo el mismo y caminar por el mismo camino que te lleva a la destrucción si quieres entrar al reino de Dios. No puedes ir en ese mismo camino. El primer paso es arrepentirnos, bautizarnos, reconociendo que necesitamos dar esa media vuelta de 180 grados y necesitamos ir en otra dirección, no en el mismo camino que siempre vamos. Eso significa nacer en agua o arrepentirnos, ¿no? No se trata solamente de sumergirse, porque puedes sumergirte pecador y volver a salir igual de pecador, igualito. Significa realmente tener un arrepentimiento. Y mire, no se trata de tengo que cambiar y tengo que cambiar y me obligo a cambiar y me obligo a cambiar. Más bien se trata de tienes que transformarme, Señor. Tienes que cambiar mi vida. Te doy la libertad para que me cambies, Señor. ¿No? Y por eso viene la segunda parte. El Señor dice, tienes que nacer de agua. Si quieres nacer de nuevo, tienes que nacer de agua. Pero número 2, lo que les estoy diciendo en este momento, el arrepentimiento es solamente una parte. Tienes que nacer del Espíritu. Porque yo he visto mucha gente emocionada, ya no soy igual, no soy el mismo. A la semana, peor, 7 peores entraron a él. Porque fue emoción. Hay mucha gente que se deja guiar por la emoción, por el ambiente, la música, las artimañas que usan los predicadores muchas veces. ¡Ay! Pasan adelante llorando, emoción, 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 emoción. Se van a la casa y se vuelven peores. Por eso que el Señor dice, tienes que nacer de agua, tienes que arrepentirte. Tienes que dar evidencia de tu arrepentimiento, de que ya no eres el mismo, pero tienes que sostener eso ¿con qué? Cuando el Espíritu Santo viene a morar a tu vida. Tienes que nacer del Espíritu. ¿Quién hace la obra del cambio, mis hermanos? ¿El pastor? ¿La iglesia? ¿Tu líder? ¿El hombre? Es el Espíritu de Dios. Es algo que tú no lo puedes palpar, no lo puedes ver. Pero eso es la evidencia de que el Espíritu de Dios sigue haciendo su ministerio aquí en la obra, aquí en la tierra. La obra del Espíritu Santo de regeneración, de transformación, de cambio. Es el Espíritu de Dios. Por eso es que nosotros no vivimos una religión muerta, vivimos una relación viva. Y eso es lo que estaba buscando Nicodemo. Lo que no entendía Nicodemo. El Espíritu Santo es el que nos regenera, el que nos transforma. Y la evidencia de nuestra transformación es el fruto que tú vas a dar. Es el cambio que tú empiezas a hacer. Dios te ha cambiado, es la obra de Dios, mi hermano. No depende de nosotros, no depende de mí. Solo podemos reaccionar y dar testimonio del cambio. Yo quiero que por las próximas semanas, en este tiempo, en esta temporada que estamos teniendo sobre Me Encontré con Él, quiero invitar a algunos de ustedes que puedan contar cómo fue tu vida antes, cómo fue el momento en que te encontraste con el Señor y cómo eres ahora. Que puedas contar en unos 5, 8 minutos, 10 minutos máximo tu testimonio de lo que Dios hizo en tu vida, cómo el Señor te transformó, de dónde te sacó. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y es lo que me encantaría escucharles a ustedes, ¿no? Pero, y es lo que le estaba diciendo el Señor a Nicodemo. Es lo que le estaba enseñando. Mira, hermanos queridos, no hay nada más edificante que escuchar a alguien hablando de la obra del Señor en su vida. Porque es algo que nadie lo puede refutar. Porque es su experiencia, es lo que Dios ha hecho con él, ¿no? Cómo el Señor los ha transformado, cómo nacieron de nuevo, de dónde el Señor los ha sacado, cómo el Señor los cambió y cómo obró en sus vidas. Hermanos queridos, todo esto es obra del Espíritu Santo.
No es obra del pastor, no es que el pastor está con una correa dándole el látigo para que ya no sean lo mismo. No. Como ministro, como pastor, aquí estamos es para predicar la palabra, para amarles, para orientarles, para darles un consejo, para motivarles, inspirarlos, para que cumplan la gran comisión. Pero el que hace la obra del Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es Dios en tu vida. Siempre, no sé si a usted le ha pasado, ¿no? Que en su familia, oye, y ahora no te permiten bailar. Ya el pastor te prohíbe bailar. Y ya no te puedes tomar un traguito, el pastor te prohíbe. ¿A quiénes le han preguntado eso? Creo que todos, ¿no? Todos nos han preguntado eso. Y usted sabe en su corazón de que no es que alguien te prohíbe. Es el Espíritu de Dios, que sabes que ahora eres templo del Espíritu de Dios. Que eres su templo, que ya no lo quieres ofender. Que quieres hacer algo, quieres agradarle, quieres vivir para Él. Que hay más gozo en otras cosas que estar metidos en vicios. Que hay más gozo en otras cosas que estar en el relajo. Que ya no necesitas ser infiel y irte con una otra y otra mujer u otro hombre para ser feliz, porque tienes a Cristo en tu alma y no hay nada mejor que vivir en santidad, hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la vida hermosa y rica en Cristo, nacer de nuevo, hermanos. No hay nada mejor que eso. ¿Cómo quisiera que la gente pueda entender esta verdad? Ay, no me bautizo porque no estoy preparado, pastor. Todavía estás en el mundo. Todavía el Espíritu de Dios no mora en tu corazón. Estás simpatizando, te gusta, bonito, pero todavía me gusta el mundo. Esa es la verdad. No se mienta a usted mismo. El Espíritu de Dios tiene que hacer esa obra en tu vida. Todavía no te has arrepentido totalmente de tus pecados. ¿Ya? Todo eso es obra del Espíritu Santo. Es lo que Dios hace en tu corazón. Y solo cuando sucede, sabes que ha sucedido. Solo cuando sucede, tú lo sabes, nadie más te lo puede decir. Es algo que tú y yo no lo podemos negar. Es evidente, se nota, la gente lo ve. Versículos 6 y 7. El que nace de padres humanos, miren lo que dice, tiene vida física. Todos hemos nacido, parto normal o cesárea, todos hemos nacido físicamente, ¿no? Pero el que nace del Espíritu tiene vida espiritual y dice, no te sorprendas si te digo, ustedes tienen que nacer de nuevo. Ahora no solamente le dice a él, sino le dice a todo tu grupito que está metido en la tradición, que está metido en esa plataforma y creen que así van a llegar al reino de los cielos, pero están totalmente perdidos, tienen que nacer de nuevo. Es la única manera. Y entonces le sigue explicando algo. El Señor usa, me encanta esto, usa siempre algo terrenal para enseñar algo espiritual. Mira el versículo 8, dice, el viento sopla por donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es con todos los que nacen del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor aquí? Todos sabemos que ahorita la Florida está siendo azotada por un huracán. Creo que ya tocó tierra por Tampa, creo algo así escuché. Parece que han habido algunas situaciones difíciles, pero no ha sido tan duro, ¿no? ¿Cómo se forma un huracán? Un huracán se forma de dos tipos de corrientes, una fría y una caliente. Por ejemplo, el fenómeno del Niño, caliente, se junta, por ejemplo, con el Polo Norte y empieza, y eso se hace una locura en el mar y llega un momento en que llega a tierra y empieza a devastar. Si uno está tratando de explicar esto, o sea, así es la vida de la persona que viene a Cristo, ¿no? Así es la forma como el Señor trata con la gente, ¿no? Tú y yo no podemos ver el aire, pero podemos ver sus efectos. Podemos ver todo lo que pasa cuando empieza a soplar ese viento, ¿no? Gracias a Dios estamos en una zona donde no es zona de tornados ni de huracanes, ¿no? Pero hermanos queridos, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo aquí? Tú no tienes ni idea de lo que Dios puede hacer con una vida. Tal vez con un adicto, con un borracho, con un mujeriego, con la más chismosa del barrio, con la más terrible, ¿no? Con la grilla, decíamos años atrás. Tú no sabes lo que Dios puede hacer con esa mujer, con ese hombre. Cuando el Espíritu de Dios toca su vida, el Señor puede transformar ese corazón. Puede hacer cosas nuevas. Y el Señor lo sigue haciendo. Y esto no es solamente, es que para ciertos hermanitos, no. Si tú estás aquí llegando por primera vez, si tal vez has venido otras veces, tal vez has escuchado hablar, de oídas has escuchado de Dios, de los evangélicos, el Señor lo quiere hacer contigo también. Lo hizo con un líder religioso, como era un fariseo, pero también lo hizo con un sicario, lo hizo con un celote, lo hizo con un cobrador de impuestos, lo hizo con pescadores, porque es la obra del Espíritu. Tú no sabes, no tienes ni idea cómo se mueve el Espíritu de Dios, ni con quién puede tratar el Espíritu de Dios, pero Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Porque ¿habrá algo imposible para Dios, hermanos? Para Dios no hay nada imposible, ¿no?
Y eso es lo que el Señor es lo que Él hace, ¿no? ¿No? Muchas veces nos encontrábamos perdidos. Yo puedo decirlo, a mis 18 años estaba perdido en el mundo, en vanidades, en pecados. Tenía heridas en mi alma, ¿no? Por las situaciones difíciles de abandono, ¿no? Y de repente el Señor empezó a soplar en mi vida y empezó a soplar en mi vida, ¿no? Y ahí andaba, idiotizado, en el alcohol, en cosas vanas, ¿no? Y de repente colisioné con Él, me encontré con Él y me cambió y nací de nuevo. Yo nunca me lo esperaba. Yo siempre incluso les digo, la noche que yo conocí al Señor estaba con 4 cervezas encima, imagínense. No es que yo lo estoy buscando al Señor, no. El Señor te busca. Pero cuando te está buscando y está tocando la puerta, ábresela. Ábresela. Qué hermoso ver a este hombre Nicodemo buscando a Dios, ¿no? Quiero concluir aquí. Lo que Jesús le está diciendo y nos está diciendo es, entrar al reino es de esta manera, hermanos. Tú y yo necesitamos 2 cosas. Necesitamos nacer de agua, arrepentirnos, confesar nuestros pecados y tienes que permitir que el Espíritu de Dios entre a tu vida, de agua y de Espíritu. Es la manera en la que tú y yo podemos empezar a vivir una vida cristiana, en que podemos nacer de nuevo, ¿no? Él está totalmente interesado en tu salvación. Él está interesado en que tú tengas vida eterna. Mire, no hay otra manera de ser salvo. No hay otra manera. La religión puede inventarse muchas cosas, ¿no? Y para que usted sepa, religión es lo que el hombre a lo largo de los años ha tratado de inventarse para acercarse a Dios. Eso es religión, ¿no? El hombre tratando de hacer todos los esfuerzos posibles para llegar a Dios. Y esa no es la manera correcta. La forma correcta es, deja que el Señor se acerque a ti. Y cuando Él se acerque a ti, ábrele tu corazón. Ven a mi vida, Señor. Humanamente tú y yo no podemos hacer nada, ni por ganar, ni por recibir la vida eterna. Nada, no puedes hacer nada, ni con dinero, ni con esfuerzos, ni yéndote de rodillas de aquí a Montecristi. Nada, nada. Tú necesitas es arrepentirte, nacer de nuevo y permitir al Espíritu Santo que transforme tu vida. Es la única manera. Es la única forma. Y ahí es cuando el Señor te hace jaque mate. Deja que el Señor te venza. Ríndete, dile, Señor, me rindo. Me rindo a ti. Porque por mis propios medios, todo lo que yo he tratado de hacer, todo el esfuerzo que he hecho, nada me ha resultado. Lo único que necesito es venir a ti. Me rindo. Me has hecho jaque mate, Señor.